Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que está transcurriendo en el día de hoy, la segunda jornada del Blitz que se está jugando, el Superbet, que hemos traído ya varias partidas. Tenéis en la descripción pues información sobre la partida, como siempre, del torneo y también enlace a las partidas de este torneo. Y me ha parecido muy interesante esta partida en la que hay, o de repente se concentra un ataque tremendo en el que, bueno, pues uno de los jugadores tiene que recular y bastante, y también se van a dar incluso un par de sacrificios muy interesantes. Tenemos con piezas blancas a Visianan, con piezas negras a Kirill Shevchenko, y ya en el tablero E4 a lo que se responde con C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, alfil C4 y tras caballo F6, bueno, saliéndose de las, sino de la teoría de las líneas más jugadas, estamos ante una siciliana de alguna manera aleatoria, podríamos decir, movimientos no obstante que ocurren en este tipo de defensas, y tras G6 buscando el fianchetto. Tras estos movimientos se juega torre E1, alfil G7, buscando también el enroque en corto, de momento C3, enroque en corto y alfil B3 buscando, bueno, traer el alfil a C2 y por parte de las negras B6, con idea también de fianchetar el alfil de casillas blancas, ya que de momento, bueno, pues choca contra sus propios peones, ¿no? Tras estas jugadas, ahora sí se busca esta ruptura en D4, gracias a torre E1, pues el peón D4 está defendido, y alfil B7 de momento dando un doble en E4 y manteniendo un poquito la tensión respecto a los otros peones. La partida continúa con alfil C2 para defenderlo en una segunda ocasión. Es verdad que aquí, antes de este movimiento, podríamos pensar en estos cambios, pero quizás las blancas ganarían esta casilla de C3 para que el caballo se pudiese desarrollar más rápidamente. Por lo tanto, o al menos de momento, Shevchenko evita jugando ese alfil B7. Decíamos que alfil C2 defendiendo este peón, y tras estas jugadas caballo C6. La idea de este movimiento es venir con el caballo a B4 una vez que haya cambios y este peón ya no existe, por lo tanto se estaría atacando el alfil de casillas blancas. Y bueno, pues quizás esa puede ser la idea. Anand de hecho responde con A3, reforzando o defendiendo esa casilla de B4, y torre C8, bueno, colocando la torre en una columna que no está abierta, pero tiene visos de que se pueda abrir más pronto que tarde. H3, perdón, dama C7, conectando las torres, y de momento, bueno, pues Visianan jugando alfil de 3, quizás va un poquito más lento en el desarrollo, como vemos todas las piezas de blancas, pues las tiene pendientes de desarrollar, pero por otro lado, bueno, pues tiene un centro bastante fuerte, ¿no? Bastante sólido en la posición. A6, Shevchenko de alguna manera, si no se lanza al ataque, va ganando espacio, bueno, pues no central, pero sí en el flanco de dama, y de momento tras estas jugadas, ahora sí, alfil E3, torre D8 mirando rayos X a la dama, y tras estos movimientos caballo B D2, B5 siguiendo con el empuje, y tras esta jugada se juega B4, C4 evita cambios, el alfil se retira a C2 y tras jugar a 5 buscando abrir, bueno, pues la columna A en el flanco de dama, de momento caballo F1. Es verdad que este caballo de momento pues bueno, pues había venido de su casilla original, ya está en F1 y la idea es maniobrar con él para llevarlo al flanco de rey, ¿no? Torre A8 también teniendo por parte de las negras presencia de una de las torres, y aquí Anand retira su torre a C1. El tema de este movimiento es para defender en algún momento C3 y se abre la columna, y cedérsela a las piezas negras como vemos en la posición. De hecho se juega ahora torre A3 tocando en C3 y el alfil se retira, ya que también de alguna manera, al igual que el caballo en D2, pues estaba estorbando, y aunque es verdad que este alfil pues de momento lo ponemos en rojo, no tiene recorrido en su diagonal, a medida que la partida transcurra pues puede coger fuerza y podría ser muy interesante, y de alguna manera como que no está molestando, ¿no? En esa posición. En algún momento se puede jugar torre A1, has entregado la columna A, pero parece que tampoco puede haber bueno, pues grandes ataques por parte de las negras. De momento, con más maniobras, ese caballo no, se juega caballo E7, el alfil de B7 coge fuerza y se ataca nuevamente el peón D4 en dos ocasiones, caballo G3 para defenderlo una segunda ocasión junto con el alfil, y tras estos movimientos se sigue insistiendo en la columna abierta.
Aquí Anán juega de momento alfil F4, mira por rayos X a la dama, esta se retira a B6 y tras dama D2, alfil y dama pues controlan la casilla de H6, por lo tanto quizás las blancas podrían buscar en esa posición cambios y así junto con los dos caballos que están orientados hacia el flanco de rey, pues en algún momento contar con el ataque y de momento ahora sí se retira este caballo a D7. Antes de jugar alfil H6 directamente hace una parada Anán en esta posición en el que ataca a un caballo que está indefenso, difícil defenderlo o a lo mejor habría que retroceder con alguna pieza pues como la torre o la dama y tampoco el caballo como vemos tiene grandes saltos. Si viene por ejemplo a C6 pues nuevamente el alfil estaría sin fuerza en la posición y llevándolo por ejemplo a C8 pues bloquea bastante las piezas negras. Por lo tanto la idea de este movimiento por parte de Anán y jugar F6 es que así se debilita la defensa de las piezas negras y una vez se ha jugado F6 es ahora cuando juega alfil H6 enfrentando los alfiles. Tras estos movimientos la partida continúa con dama H7, dama C7 y H4 ganando espacio y bueno pues como vemos Anán, y era lo que me refería al principio, bueno, poco a poco está entrando en la defensa de negra y quizás las piezas negras están un poquito, si no descoordinadas, bueno, pues un poquito fuera de juego, ¿no? Quizás ambas torres pues ahí están, es verdad que el alfil ha cogido cierta fuerza en la gran diagonal, pero tampoco está haciendo mucho y los caballos, bueno, pues por ahí andan, por decir algo. Tras estos movimientos, de hecho, se vuelve hacia atrás con uno de los caballos, caballo F8, H5 buscando abrir la posición y G5 cerrando, bueno, pues de momento o semicerrando la posición y además este alfil de H6 queda encerrado, por lo tanto casi que no queda otra que cambiar alfiles en G7 y tras los mismos E5, y era lo que me refería antes, este alfil coge bastante fuerza, al menos de momento, y en caso de jugar F5 estaría cayendo el peón de G5, además podría entrar la dama directamente. Por lo tanto, de momento tampoco se podría o se debe capturar con el peón de F, ya que el peón de G5 pues podría caer. Shevchenko decide capturar con el peón de E y tras esta captura el problema está que tras de por E5 nuevamente pues el peón de F6 está atacado. Tras estas jugadas primero y al abrirse del todo también la diagonal para el alfil de B7, decide estropear la estructura de peones, quitar a un posible atacante para las blancas y tras estos movimientos F5. Es verdad que las blancas van a entrar con la dama en G5, pero tampoco hay mucho más que hacer. A un movimiento, por ejemplo, como H6, previo a esta captura, son las blancas las que podrían capturar en F6 dando un jaque y tras rey por F6, dama de 4 jaque. Dama y alfil pues ya tienen bastante ganado, por decirlo de alguna manera, y sigue 5, dama G4. Y bueno, pues las piezas blancas podrían seguir buscando entradas de alguna manera fáciles para seguir atacando a las negras, ¿no? Hay una ventaja de más de 2 puntos en esta posición. Por lo tanto, volvemos a la partida. H6, pues de alguna manera no funcionaría. F5 deja defender G5, pero por otro lado vuelve a encerrar o a quitarle la diagonal al alfil de casillas blancas y tras estas jugadas, como decíamos, dama por G5, jaque rey H8 y torre D1. Se trae la torre de la columna E, ya que de momento la de C1 pues defiende el peón de C3 y tras este jugada interesante aquí, bueno, pues seguir con el ataque directamente haciendo un movimiento como dama F6. No obstante, vamos a ver la idea principalmente de Anán, en la que se está dejando con este movimiento el peón indefenso, pero tampoco se podría capturar ya que podría caer el caballo de 7. Por lo tanto, tras estas jugadas la partida continúa con torre 3 a 6, las torres que de alguna manera pues no hacen mucho en la columna que bueno, controlan, en la columna abierta, de alguna manera esta torre pues ya está en la defensa y tras estas jugadas Anán sigue con su plan, refuerza el peón de 5, juega F4 y tras estos movimientos más maniobras con el caballo jugando caballo G8. La partida continúa con torre de 4 con intención de doblar torres en esta posición. Por ejemplo, esta casilla no podría ir ya que la torre negra pues la controla y tras estas jugadas torre E8, ¿no? En algún momento esta torre puede venir a la séptima para reforzar pues la defensa de
de su posición. La partida continúa con este doblaje de torres, torre E7 y tras estos movimientos primero H6. El tema es que de momento, pues, o lógicamente no hay mate, no sé si lo he comentado que gracias al caballo en G8, pues la dama no podía, como antes, dar ese jaque en F6, y el tema es que, bueno, pues la torre podría entrar en la casilla de D8, pero jugándose torre A8, pues de momento Kirill Shevchenko lo está evitando. Tras estos movimientos, no obstante, se juega torre D6, metiendo bastante presión, se doblan torres en la columna E, y ahora, aún no siendo el mejor movimiento en la posición, ya que, bueno, pues una jugada como caballo H5 podría ser un poquito más fuerte, empezar a maniobrar o activar un poquito más el alfil para buscarle quizás una mejor diagonal, pues también sería interesante, pero hay que recordar que estas partidas son a 5 minutos con 2 segundos de incremento y de alguna manera pues hay que ir también más rápido. Por lo tanto, las únicas piezas quizás que no están jugando del todo, sobre todo es el alfil, el caballo quizás está a un salto y medio de entrar en el ataque, aunque tampoco está de una forma clara, y es aquí donde Anand decide sacrificar, manteniendo cierta ventaja en la posición, su alfil en F5. E por F5 se generan 3 peones pasados, aunque es verdad que 2 de ellos pues están doblados. Se gana el peón de F5 en esta posición, ahora están estos 3 peones pasados, se ataca la torre y quizás podríamos pensar en esta posición una jugada como torre F7, evitando el ataque y bueno, pues realizando este movimiento. El tema es que hay una combinación tremenda aquí para ganar la partida que pasa por sacrificar la dama en G7 dando un jaque, el rey no puede capturar y tras torre por G7, H por G7 con nuevo jaque, por lo tanto tras dama por, ya que el caballo también defiende, parece ser que esta posición, aun teniendo 2 caballos o 2 piezas menores por torre, pues es muy favorable para las piezas blancas, ¿no? Podría ser una idea, aunque aquí lo que se juega en esta posición es no se retira la torre en F7, Anand podría haber entrado en esta línea y lo que se juega es caballo G6, de alguna manera entregando la calidad, pero es verdad que las piezas negras pues mantienen esa pieza que se ha sacrificado anteriormente, ¿no? Tras estos movimientos caballo por E7, torre por E7 y Anand lo aprovecha para entrar en D8. Torre F7, por un lado se está dando un doble en F4 y de alguna manera, bueno, pues este peón se aprovecha para adelantarlo y de alguna manera se empuja a hacer esta captura. Por lo tanto, las piezas negras pueden intentar activarse quizás en algún momento como con dama B6, pero de alguna manera pues es tarde, ya que la torre al haberse ido de la séptima no defiende más la casilla de D7 y Anand aprovecha para traer su segunda torre, torre 1 D7 atacando a la dama y esta se retira finalmente a C6. Nuevamente un movimiento brutal por parte de Anand en el que quizás habría un mate más directo, lo que pasa que no lo vamos a ver ya que bueno, pues viene después con la partida y es primero capturar en F4, dama por F4 entregando la dama y realmente bueno, pues esta captura por parte de las piezas negras de alguna manera acelera el mate que finalmente bueno, pues no viene. Caballo por F4 jaque, ha entregado prácticamente sus piezas y tras torre por G8 con nuevo jaque en esta posición Kirill Shevchenko decide abandonar y el tema es que hay mate en 2 jugadas, ¿no? Tras este movimiento obligado a capturar, el problema para el rey negro es que no tiene movimientos para escapar en la séptima, torre de 8 con jaque y tras dama E8, torre por E8 sería un bonito mate. Por lo tanto, de nuevo, Anand tremendo y por mi parte nada más. Vamos viendo otros vídeos. Un saludo. Chao.